leyes ordinarias. Ya estaba en el ejemplo de la pirámide aquellas leyes ordinarias. Entre las leyes ordinarias podemos decir que son las normas jurídicas aprobadas por el Congreso y que son promulgadas por el presidente de la República o en su defecto por el presidente del Congreso o incluso por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Las leyes ordinarias tienen que ser publicados en el Diario Oficial del Peruano para que puedan tener vigencia desde el día siguiente de su publicación o desde el día y la fecha en la cual se señale que va a tener vigencia. Tenemos también las leyes de base. Las leyes de base son las que contienen las pautas fundamentales de una materia. Las leyes de base tratan de coherencia, armonía y sistematización a una materia legislable caracterizada por su complejidad y extensión. En cuarto lugar tenemos las leyes generales que establecen principios comunes e integrados dentro de una materia vasta, compleja y polivalente. Un ejemplo de ley general sería la Ley General del Procedimiento Administrativo. Tenemos también las leyes de desarrollo constitucional, que son aquellas que se encargan expresa y concretamente de explicar determinadas normas constitucionales. Recuerden que yo les mencionaba la existencia de leyes constitucionales que incluso pueden interpretar la norma constitucional. Pues bien, esta es una de ellas. Las leyes de desarrollo constitucional marcarán un hito interpretando la Constitución cuando quizá esta, por ser norma, pueda tener un vacío o algún problema de interpretación. Seguimos. Los tratados. Los tratados constituyen una declaración hecha por dos o más estados, de una relación jurídica existente entre ellos, declaración que se obligan a cumplir y respetar como si fuera verdadero derecho positivo. Los tratados, entonces, formarán parte de la normativa peruana como norma positiva. Obviamente todo el tratado es escrito, los tratados son ordenados y codificados, y son, quizás no promulgados, pero sí son homologados por el Congreso de la República del país en el cual fue firmado y homologado. Seguimos. Vemos también los decretos legislativos. Los decretos legislativos son emitidos por el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso sobre la materia específica y el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. El decreto legislativo es una especie muy distinguible de norma jurídica, porque el decreto legislativo solo puede ser emitido por el Poder Ejecutivo. Recordarás que en algunos cursos y temas anteriores mencionamos que el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, es el único que puede crear leyes. Sin embargo, ahora vemos que el Poder Ejecutivo también lo puede hacer. Y eso es cierto, eso es verdad. Eso está establecido en la Constitución. El Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, que no tiene función de legislar, sino de ejecutar y administrar el Estado, puede también, en algunas ocasiones, legislar. Pero para eso el Congreso, en la Constitución establecido, en todo caso, que el Congreso le debe delegar esas facultades. Y en realidad lo delega por pocos días. Y también para temas específicos. Por ejemplo, imaginemos una guerra en la cual se tiene que tomar decisiones rápidas y reunir al Congreso, pues es poco probable, en una regla que quizás sea invasiva de nuestro territorio y de ataques frontales contra los principales edificios públicos que tenemos. En ese caso el Congreso tendrá que tomar la decisión de delegarle facultades de legislación al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, quien podrá emitir decretos legislativos de defensa que son de estricto cumplimiento y son ley desde que él lo promulga. Recordemos que en materia económica y en materia también para aprobar ciertos requerimientos de los tratados internacionales, se dio facultades al Poder Ejecutivo para ejercer decretos legislativos. Esto tiene que ser muy cuidadoso en ser otorgado, porque se tiene que dar para una determinada naturaleza y por un tiempo. No es algo permanente, es algo temporal. Porque ¿quién legisla? El Poder Legislativo, es decir, el Congreso. Es entonces, diríamos, una excepción. Sin embargo, forma parte de la jerarquía de leyes de la pirámide normativa de la Constitución. Tenemos también los decretos denominados resoluciones legislativas, que son normas emitidas por el Congreso y que tienen por objeto la aprobación de los tratados, la prórroga del estado de sitio, la autorización de ingreso de tropas extranjeras al país, la autorización para declarar la guerra y firmar la paz al presidente de la República,
Y también es usada para nombrar al Contralor y a la Superintendencia de la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFPs, y para levantar el fuero parlamentario. Es fácil distinguir la diferencia que hay entre un decreto legislativo y una resolución legislativa. El primero es el presidente de la República y el segundo es, estricto sensu, el Congreso de la República. Sigamos, tenemos también los decretos de urgencia. Pues bien, los decretos de urgencia son parecidos a los decretos legislativos, pero sin embargo son dictados por el presidente de la República solamente en casos extraordinarios y de interés nacional, es decir, en materia económica y en materia financiera. Sin embargo, no puede darse esas medidas en materia tributaria, lo cual sería una excepción. Sigamos con las diapositivas. Tenemos finalmente las normas regionales, que son de carácter general, son normas emanadas por los gobiernos regionales y que tienen por objetivo legislar y reglamentar la coordinación y la ejecución de planes y programas socioeconómicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado conforme a ley. Tenemos también las ordenanzas municipales, que son normas generales que regulan la organización administrativa o prestación de los servicios públicos locales y el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las municipalidades. Fíjense, en un país como el nuestro, que está yendo hacia el perfeccionamiento de la reforma del Estado, los gobiernos locales y los gobiernos regionales tendrán de aquí a poco facultades y poderes derivados del Estado y del gobierno central muy importantes, sumamente importantes, porque los gobiernos regionales podrán definir muchos de los planes de los cuales hoy día dependen del gobierno central. Se le va a dar autonomía, como de hecho la ley lo manda y la Constitución también, en casi todos los aspectos de que el Poder Ejecutivo ya no podrá entrar.